Buenos días, yo soy Belén. Voy a cantar una canción que no es mía, de Pedro Guerra. Espero que la disfruten, así como lo que queda de acto. Gracias. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos, no maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, cuida de los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños y cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia, y yo seré el abrazo que te alivia. Muchas gracias.
Buenos días. Sabía que iba a pasar esto con la mascarilla. A todos y todas. Belén, por favor, no te vayas. Conocido por todos por la jalada que nos ha amenizado este arranque. Mujer talentosa, canaria, valiente y vanguardista, como han escuchado. Gracias, Además nos ha contado con esta canción tan bonita de Pedro Guerra que dice algo así como: cuida a quien te cuida, soy la fortaleza de mañana. De eso un poco lo que vamos a hablar aquí durante la mañana. Yo habitualmente estoy acostumbrado a mi mundo virtual en la televisión pública, pero de lo que vamos a hablar aquí en los próximos minutos, en la próxima hora, es real, muy real. Y quiero dar las gracias a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias por haberme invitado a participar en este acto tan bonito. Vamos a presentar Canarias te cuida, que tiene mucho corazón este proyecto, no hay más que ver el logotipo. Un plan de la Consejería para invertir 218 millones de euros procedentes de los fondos europeos, y el objetivo es construir un nuevo modelo de cuidados para las islas. Tiene la palabra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Buenos días y muchas gracias. Quería acompañarles unos minutos y saludar en la presentación de Canarias te cuida, recordando, y empiezo por ahí, que el día 2 de diciembre firmamos en Lanzarote un pacto, el Pacto de los Ameos, en un acto lleno de emotividad y también de carácter social para la Canarias que queremos construir entre todas y todos de aquí al año 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible aplicados a Canarias, una agenda de obligado cumplimiento en el que, entre otras cosas, tenemos como objetivo dar a las personas mayores el digno trato que se merecen. Y entonces decía que, a diferencia de otras iniciativas donde se hacían planteamientos legislativos y demás, pero que luego tenían insuficiencia económica o ausencia de ficha financiera, en esta ocasión, decía en Lanzarote, tenemos la oportunidad que se ha adelantado, producida por la crisis sanitaria y económica, pero que hay que aprovechar, de recursos que vienen a Canarias con ficha financiera y su materialización de aquí al año 2030. Por eso hoy, cuando hablamos de Canarias te cuida, y antes, y comparto con ustedes la buena noticia, ante una pregunta sobre sanidad, decía que el pasado sábado, por 43 millones de euros, salían los pliegos para el nuevo hospital materno-infantil, para un hospital que da vida y que hace que las personas lleguen para formarse en esta sociedad y ser atendidas a sus madres. También Canarias te cuida es atender a las personas mayores, a las que han tenido ya un recorrido vital y que se merecen, como digo, lo mejor por parte de nosotros. Hay ficha financiera, un gran trabajo de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana, con fondos propios, 30 millones de euros, a los que se suman estos fondos de Europa, 66 millones que vienen de los fondos RIAD y que tenemos que gastarlo de aquí al año 23, o los 122 que vienen de los mecanismos de recuperación y resiliencia de aquí al año 2026, a los que se suman los ordinarios para, desde el año 2021 al año 2030, entreguemos entre todos, toda la sociedad civil, todos los organismos políticos, una Canarias muchísimo mejor de la que tenemos en estos momentos. Son 15 proyectos con un grandísimo trabajo, porque está hecho desde el corazón, como decía Vittorio, y fundamentalmente pensando en la gente que queremos, que son las que nos han enseñado, nos siguen enseñando, y a las que tenemos que devolverle parte de lo que nos han dado, porque nos han dado muchísimo más de lo que nosotros les podemos devolver. Agradecer al Ministerio de Derechos Sociales su implicación, al Gobierno de España, porque creo que el camino en estos momentos difíciles es estar unidos, y reconocer, lo hago públicamente, el excelente trabajo de la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana y el resto de sus áreas, porque ante los momentos difíciles están dando apuestas valientes para mejorar la sociedad que hemos recibido, y a fe que lo vamos a intentar y creo que también conseguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta mañana. Quiero compartir escenario a partir de ahora también con Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud, Silvia Jaén, viceconsejera de Igualdad y Diversidad, y Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales.
juntas vamos a intentar explicar qué es Canarias Te Cuida. Pero primero que nada, si les parece, vamos a ver un vídeo que es un pequeño resumen, un pequeño adelanto de este proyecto. ¿Sabías que Canarias se enfrenta en los próximos 15 años a un reto demográfico sin precedentes? Las personas mayores de 65 años, que ahora representan el 16% de la población, serán el 25% de los habitantes del archipiélago en 2035. Es decir, que 1 de 4 personas de Canarias estará en la llamada tercera edad. Por eso nace Canarias Te Cuida. Este es el nombre que tiene el plan que la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias va a desarrollar y que supone una inversión de 218 millones de euros procedentes de fondos europeos y que servirán para construir un nuevo modelo de cuidados para nuestras islas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un nuevo modelo de cuidados? Hablamos de salir de un modelo de macroresidencias e ir a un modelo más cercano, más humano y más accesible. Pero no solo eso, son 15 proyectos que construirán futuro, ya que además generarán empleo de calidad en nuestras islas. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Primero, con un programa de vivienda compartida que fomente la convivencia intergeneracional, es decir, que jóvenes que necesitan vivienda puedan convivir con personas mayores que necesitan compañía y cuidados. Segundo, con un programa de teleasistencia digital que permita más autonomía y evite que las personas que necesitan cuidados abandonen sus casas. Canarias Te Cuida impulsará el apoyo a programas de viviendas colaborativas, el llamado cohousing. Esto significa crear nuevas redes y entornos donde grupos de personas puedan vivir de forma independiente pero colaborativa y compartiendo recursos, tanto médicos como de ocio y cuidados en general. Y además se destinarán un total de 72 millones de euros para la creación de nuevas plazas sociosanitarias con una arquitectura más moderna e inclusiva, un modelo de residencias más humanas y cercanas. El plan apuesta también por modernizar las infraestructuras ya existentes de la Administración para hacerlas más accesibles e inclusivas. También se transformarán tecnológicamente los servicios sociales que tanto lo necesitan. Porque cuidar debe dar derecho a conciliar, tendremos también la creación de 3 programas que ayudarán a la conciliación y los cuidados. Canarias Te Cuida, Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad. Gobierno de Canarias. Pues menudo reto tenemos por delante, ¿eh? Consejera, como hemos visto, Canarias se enfrenta a un reto demográfico muy importante, de ahí este proyecto que hoy estamos presentando. ¿Qué es Canarias Te Cuida? Nos pasa a todos. La mascarilla, porque entre el micro y los pendientes... Ahora. Muy bien, ahora sí. Bueno, pues ante todo dar las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy aquí, especialmente a nuestro presidente. Muchísimas gracias pues, por ser parte activa de este equipo de la Consejería de Derechos Sociales y muchísimas gracias por tu implicación, presidente, que eso, la verdad, ha marcado, yo creo, la diferencia, el siempre sentirnos apoyados por ti. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a mis directores y directoras generales, a Miguel, a Víctor, a Irache, a Laura, a Kika, a mis viceconsejeras, a Silvia, a Gema, porque sin el trabajo, sin el esfuerzo... Oye, y creo que se me olvidó Javi. Perdón, Javier. No quería dejar de nombrarte. Que si hoy estamos presentando aquí el Plan Canarias Te Cuida es gracias al esfuerzo de todos ellos y de todas ellas. Yo quería empezar a hablar del Plan Canarias Te Cuida, de algo que yo creo que es muy recurrente en el discurso político, pero en el discurso de toda la ciudadanía en general, y es la necesidad de un cambio de modelo, de una diversificación en nuestra economía, que hasta el día de hoy, para bien o para mal, está basada prácticamente
en su totalidad en el sector turístico. Y sin embargo, vemos nuevas oportunidades que podemos abordar, que podemos trabajar para no solo desde una visión económica, sino una visión social, pues la ciudadanía de Canarias avance. En ese sentido, creo que es importantísimo hablar de la economía de cuidados y de cómo pasar de una visión de la economía tradicional que se basa pues, en conceptos como lo mercantil, como lo monetario, a pasar a hablar desde una perspectiva económica feminista en el cual hablemos de poner en el centro la vida de las personas, los cuidados a las personas desde el momento en que nacemos, también cuando somos niños, niñas, adolescentes, adultos, llegamos a la etapa en la que somos ya mayores y pues abandonamos este mundo, como se dice. En ese sentido, la economía de los cuidados se centran pues, en los trabajos dedicados pues, al ámbito sanitario, al ámbito educativo, al ámbito del bienestar, a los cuidados, como hablábamos antes, de personas mayores, pero no solo. Y es que a veces tenemos esa visión tan limitada de que los cuidados son para personas mayores o para los niños, para las niñas, para las personas con algún tipo de dependencia o de discapacidad, pero van mucho más allá. Todos necesitamos, a lo largo de toda nuestra vida, sentirnos cuidados, y eso es lo que quiere pues, este plan Canarias Te Cuida, el protegernos, el que el sector público nos proteja desde que nacemos hasta cualquier etapa de nuestra vida. En el plan Canarias Te Cuida, nosotras estamos decididas a que ese modelo no solo se convierta pues en un cuarto pilar del estado de bienestar, siempre pues todas las teorías, la teoría científica más relevante pues establece 3 pilares del estado del bienestar. El primer pilar, el sanitario, el educativo, el tercero, pues el que tengamos en la sociedad unas pensiones, una jubilación digna, y siempre se ha hablado de la falta de generar ese cuarto pilar del estado del bienestar basado en lo social, basado en los cuidados, y en eso se basa el poner los cimientos desde el sector público para el Canarias Te Cuida. Esto yo creo que... Yo no sé, este teatro tiene una acústica tan buena que creo que estamos escuchando perfectamente. Me escuchan igual, además yo tengo una buena voz mientras los también. compañeros de técnica intentan solucionarlo. Un buen tono, sí. Entonces, en ese... Ahí llega. Entonces, en ese sentido de generar ese cuarto pilar del estado de bienestar, es absolutamente necesario que se implique el sector público, porque en un ámbito como es el ámbito de los cuidados, si no se implica el sector público, si no invierte el sector público en él, lo normal es que este ámbito de creación de empleo, pero también de cubrir necesidades, se precarice. Además, un sector en el que especialmente pues desarrollan los trabajos mujeres, personas racializadas o personas con pocos recursos. Y esa es nuestra tarea, esa es la tarea que nos hemos marcado en el Canarias Te Cuida, 15 líneas de trabajo en las cuales nos vamos a centrar en un nuevo modelo de cuidados para nuestra gente. Ya las viceconsejeras tendrán la oportunidad de explicarle algunas de las líneas, pero basados
en poner a la ciudadanía en el centro. Y para eso nos tenemos que hacer corresponsables no solo el sector público, sino toda la sociedad en general. En este sentido, debemos ver pues que todo lo que se invierte en la economía de los cuidados es una inversión recuperable. Es decir, no debemos ver la inversión en la economía de los cuidados como un gasto, sino como algo que va a redundar en la riqueza de nuestra economía, pero también en la riqueza de la construcción de un modelo social más justo, más equitativo y más vivible, que es lo que estamos buscando. Siempre que hablamos de la economía de los cuidados, a lo mejor tenemos ese sesgo de pensar tan solo pues en el beneficio social que nos reporta. Pero también hay un gran beneficio económico y por eso decía que en esa diversificación de la economía que estamos buscando podemos apostar también por el sector de los cuidados para que tenga un peso mayor en nuestro PIB. Como les decía antes, nuestra población está envejeciendo y por lo tanto se abre un gran nicho de oportunidad para generar empleo que si se involucra el sector público puede ser empleo de calidad. La Organización Internacional del Trabajo dice que uno de los grandes retos, en un informe que emitió en el año 19, que uno de los grandes retos que tienen ahora los países es apostar por la economía de los cuidados como un sector pues que va a ser tremendamente influyente en la economía del futuro y que hay que invertir en él para que no se siga precarizando como se ha hecho hasta el momento. Además, dice el Foro Económico Mundial que de aquí al año 22, es decir, ya, porque ya estamos a final de año, se prevé crear más de 2,5 millones de puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados. Por lo tanto, estamos hablando de una oportunidad laboral sin parangón. Cada millón de euros que invertimos nosotras en dependencia, en discapacidad, en cuidados, se traduce en la creación de al menos 35 nuevos puestos de trabajo. Por eso, el que hay una apuesta tan clara, tan decidida, pues por generar un nuevo plan, un nuevo modelo de cuidados, en el que además pues no solo es una hoja de ruta o un papel donde plasmamos esto y se queda ahí como papel mojado, sino que es una realidad que ya empezamos a trabajar estas líneas de trabajo, que el dinero ya está aquí, no solo los recursos económicos que pone la comunidad autónoma o el gobierno del Estado, como ya citó el presidente, sino los fondos que provienen de Europa, más de 200 millones de euros que van a ir dirigidos a la generación de empleo de calidad y al generar esas infraestructuras y esas acciones que nos van a permitir este modelo de cuidado. Yo no quería entrar mucho más allá, perdona, Victorio, en cuál es cada una o en qué se trata cada una de las líneas del Plan Canarias Te Cuida. Eso se lo voy a dejar a las viceconsejeras. Pero como soy de formación economista, quería explicar esta visión de no ponernos obcecados en pensar que la economía de los cuidados solo redunda en el bienestar social, sino que también puede redundar en el bienestar económico. Y fíjese, consejera, que sin darse cuenta también usted ha dado una clave para los jóvenes que ahora mismo están pensando qué estudiar en el futuro, pues una buena oportunidad laboral es formarse para los cuidados. Vamos a escuchar a Silvia Jaén, viceconsejera. Si le parece, también le voy a hacer una pregunta, se la lanzo y a partir de ahí usted tiene la palabra. Hablamos de repensar el modelo de cuidados, pero ¿por qué es necesario? Pues mire, cuando nos pusimos a trabajar, yo creo que llevábamos 6 meses en la consejería, rápidamente vimos una serie de necesidades que rondaban alrededor del eterno cuidado. Como bien saben quienes nos escuchan, muchas de las personas que estamos ahora
ocupando estas responsabilidades venimos de un movimiento social o de unos espacios sociales donde ya conocíamos, y creo que una de las principales beneficios o apuestas fuertes que tiene Canarias Te Cuida es que hemos sido capaces de incorporar mucho conocimiento que viene de la ciudadanía, mucha experiencia, no solo corazón y pasión, sino conocimiento y expertías que hay en nuestra sociedad canaria para sumarle a Canarias Te Cuida, que detectó rápidamente un reto y una necesidad. Como hemos oído, las cifras nos dicen que en apenas 15 años el 25% de la población en Canarias tendrá más de 65 años. Y eso en sí mismo ya sería un reto a abordar enorme. Pues Canarias Te Cuide se pone otro reto, muchísimo mayor, y es incorporar en esos 15 años el 50% de nuestra población en Canarias al Canarias Te Cuida. Ahora intentaré hacerles entender el porqué. Detectamos el reto. Y el reto principal, bien lo nombraba ahora Noemí, es conseguir derrumbar el encorsetado estereotipo sobre los cuidados que tenemos en Canarias. ¿Para qué? Para lograr nuestra meta, nuestra necesidad, que curiosamente es coincidente, porque tenemos la necesidad de desmontar el encorsetado conocimiento que tenemos de los cuidados si realmente queremos transitar unas nuevas líneas. Margaret Mead, que es una antropóloga feminista para mi inspiración y para otras muchas personas, en una de sus conferencias fue preguntado por una estudiante que le preguntó cuál era, en su opinión, la primera señal de civilización, ¿no?, en una cultura que ella había detectado. Y la audiencia y la propia estudiante esperaban que les hablaran pues, del encuentro de unos primeros anzuelos, de unas primeras herramientas en alguna parte del planeta o incluso unas primeras cerámicas o formación cultural. Y la profesora Mead contestó que el primer signo de civilización que ella había encontrado es un hueso, un fémur roto, pero curado. En la vida animal no hay absolutamente ninguna otra especie que pueda superar la rotura de un hueso tan importante para el movimiento de un animal como es el fémur. Sencillamente porque no podría huir del peligro, no podría conseguir alimentos, no podría ponerse a salvo, no podría conseguir ni siquiera el agua para beber. El encontrar un fémur roto, no roto, sino curado, nos habla de que alguien o alguienes tomaron el tiempo suficiente para poner a esa persona a salvo, proveerle de alimentos, proveerles de la bebida, proveerles del cuidado necesario para poder seguir la vida. Con este ejemplo, Margaret Mead acertaba o hizo muchos libros, muchos proyectos muy interesantes en el que redundaba en la idea que ayudar a alguien en la travesía de la dificultad es el punto de partida de la civilización. Y yo hoy represento a ese grupo humano que ha estado trabajando también, más allá de quienes estamos hoy sentadas en este escenario, que creemos ciertamente que repensar los cuidados es repensar la civilización. No es poner un parche, es repensarnos hasta dónde queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. No sé si en la civilización en su complejo si nos van a cuidar o copiar tanto, pero en Canarias desde luego que sí. Vamos a empezar por ahí. Esta pandemia nos ha dejado clarísimo que podemos poner el punto muerto, el freno, usemos la analogía que quieran, a casi cualquier sector de producción, menos el de los cuidados. Pero también nos ha dejado muy claro algo que desde los movimientos feministas veníamos diciendo, y es que el actual sistema de cuidados es profundamente desigual, se basa en estereotipos de género, no introduce la diversidad y además genera una profunda pobreza en las mujeres. Así que si queremos reconstituir, revisar los cuidados, revisar nuestra propia civilización, tendremos que hacerla basada en uno de los principales pilares democráticos, y es el de la plena igualdad y el de la plena igualdad de oportunidades para todas las personas que lo compenden. Repensar el sistema de cuidados en Canarias supone por lo menos dos pilares muy claros. Tenemos que trabajar la corresponsabilidad entre las instituciones y la ciudadanía, como bien decía la consejera, pero además tenemos que superar esta idea que vamos a ir dando una y otra vez, el concepto de cuidado como una etapa de la vida y entender el cuidado como el ciclo propio de la vida. Y en ese sentido seremos capaces de crear la economía alrededor que necesita. Como bien decía Noemí, es poner la vida en el centro. Nos habrán oído decirlo muchas veces, pero poner la vida en el centro es generar economía alrededor
de los cuidados, que será poner la economía del cuidado en el centro de nuestra propia economía. Les hablo de corresponsabilidad institucional y ciudadana, ¿no? Y sería legítimo decir, bueno, ¿qué tienen que hacer las instituciones? ¿Cuál es el esfuerzo que tienen que hacer el gobierno y las distintas instituciones de las islas, no solo a nivel de cabildo, sino también a nivel municipal? Pues tenemos que generar las circunstancias propicias para que verdaderamente se dé la capacitación de generar una economía del cuidado, una economía capaz, como bien decían, de crear empleo estable, remunerado, dignamente remunerado. Y eso me lía a llevar también que en este Canarias Te Cuida no nos hemos olvidado de todas esas mujeres que han estado cuidando al margen de la economía retribuida, y que en este Canarias Te Cuida también hay una formación para la cualificación y la certificación de esos cuidados para que puedan entrar en la economía del cuidado y seguir ejerciendo, si así es su decisión, el cuidado, pero de una forma retribuida. Generar empleo joven, pero en todos los municipios de nuestro archipiélago, porque la idea máxima, la última, es que podamos residir en el municipio que hayamos decidido residir en cualquier etapa de nuestra vida, seamos usuarias del Canarias Te Cuida o estemos empleados y empleadas en el Canarias Te Cuida. De ahí que nuestra visión va mucho más allá de ese 25% de la ciudadanía. Si las personas que estamos hoy aquí tenemos un poquito de suerte, las que nos escuchen luego, y digo un poquito de suerte porque en la vida hay que tener suerte para poder vivirla, y a veces nos olvidamos de ello, la vida nos dará tiempo para haber sido cuidadas en una primera etapa, para cuidar y luego para decidir cómo deseamos ser cuidadas o cuáles serán nuestras decisiones. Y a mí me parece que este es otro de los pilares fundamentales de esta propuesta. Tenemos la certeza, que lo sabemos, ya nos han dado los datos, que en 15 años seremos el 25% de la población mayores de 65 años. Pero mayor certeza que esa tengo yo una. Y es que no todas las personas de esa proporción vamos a desear ser cuidadas de la misma forma. Así que la ciudadanía tenemos que asumir que envejecer es parte de nuestra vida, tenemos que tomar las riendas de nuestras decisiones y comenzar a lo largo de nuestra vida a tomar decisiones que nos encaminen hacia ello. ¿Tomar las riendas de la vida para qué? Pues para decidir. Para decidir si queremos vivir en una vivienda compartida o en una vivienda propia o comunitaria. Si queremos envejecer siendo coetáneos, todos en una misma generación, o lo queremos hacer de una forma intergeneracional. Tendremos que decidir si queremos permanecer en el hogar con toda la domótica y la nueva tecnología, pero con una institución que nos garantice el acceso a esa tecnología y el conocimiento de cómo vamos a mejorar en nuestra autonomía individual gracias a la misma. Tendremos la posibilidad de decidir si queremos estas soluciones residenciales, que hasta ahora ha sido prácticamente la posibilidad, pero con una nueva mirada, sin lugar a duda, en una arquitectura centrada en la persona y unas infraestructuras que nos permitan el desarrollo de una autonomía mucho más allá. Canarias tiene que mirar al enorme problema que tenemos con la soledad no deseada. Y Canarias Te Cuida también tiene 3 líneas programáticas que van encaminadas a trabajar y enfocar el problema de la soledad no deseada. Concluyo con lo que hemos intentado transmitir hasta ahora. Canarias Te Cuida no es una solución para personas mayores. Canarias Te Cuida es poner el cuidado en el centro, y en ese sentido Canarias tiene que mirar muy de frente a la problemática con la natalidad que tenemos. No podemos seguir pensando que vamos a cambiar los datos de natalidad en Canarias si seguimos haciendo las mismas cosas. Por eso, gracias a Canarias Te Cuida, tenemos un plan corresponsable que está impulsado por el Ministerio de Igualdad, que facilita o que proporciona el cuidado de 0 a 14 años para garantizar que aquellas mujeres o familias que deciden tener descendencia lo hagan en un marco de igualdad de oportunidades. Casi nada les acabo de contar. Por muchos millones que pongamos, por mucho el tiempo que relatemos, yo me encantaría terminar diciendo que lo que aquí les hemos transmitido, o lo que yo les he intentado transmitir, es la expertía que tenemos en este archipiélago para verdaderamente construir una Canarias distinta, la alegría y energía que hacen falta y el entusiasmo para que ustedes también se unan. Gracias, Silvia. Usted, como la consejera o Gemma, han traído
3 papelitos, pero claro, el plan tiene que ser un tocho bastante grande, mucho trabajo detrás de todo el equipo de la consejería. Vamos a saludar a Gemma Martínez, viceconsejera, le mando también una pregunta. Usted conoce muy bien cómo funciona la Unión Europea y este programa cuenta con fondos europeos. ¿Qué son estos fondos y cómo se van a utilizar? Bueno, lo primero, si me permiten, dar nuevamente la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras presentando este bebé que están haciendo hoy y del que estamos orgullosas. Aunque he de decir que este bebé tiene muchos padres y muchas madres y todos están aquí y es una pena que no puedan estar en el escenario con nosotras, pero que sepan que esto es suyo y que están aquí también representadas. Pues los fondos europeos implican una apuesta de la Unión Europea. La Unión Europea se dio cuenta en esta crisis del COVID que no podíamos reaccionar como se reaccionó en el año 2008. Nos acordamos todos que en el año 2008 la Unión Europea apostó por una austeridad que, de hecho, lo que ha provocado es el adelgazamiento de la administración pública, del músculo público. De hecho, todos recordamos el artículo 135 de la Constitución, de ingrato recuerdo. Pues la Unión Europea se dio cuenta que con la austeridad no íbamos a ningún sitio y que para salir de esta nueva crisis, esta crisis del COVID, lo que necesitaba es hacer una apuesta decidida por una renovación, por una innovación y por construir una Unión Europea de forma diferente. Y estos son los fondos del Next Generation, son fondos que se dividen en el mecanismo de recuperación y resiliencia, 122 millones que vienen para el plan Canarias te cuida, y el REACT Europe, que son fondos del Ministerio de Hacienda, los 122 son fondos del Ministerio de Derechos Sociales, 122 y 53 millones de euros, que hacen un total de 218 millones. ¿Qué pretende la Unión Europea? Lo que pretende la Unión Europea con esta inversión, que es la máxima inversión que ha hecho la Unión Europea de dinero público en toda la historia, algunos lo llaman el Plan Marshall, como hubo tras la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente es una inversión pública enorme para reactivar la economía. Esa inversión llega a España. España fue el primer país en presentar sus proyectos y, como sabemos, en las últimas semanas hemos sido el primer país en recibir los fondos. Canarias ya ha recibido los fondos, como decía la consejera, el dinero ya está aquí, ya es una realidad. ¿Para qué sirve? Nosotros, como decía la viceconsejera, y en el año 2019 nos dimos cuenta de una serie de necesidades con respecto a los temas de derechos sociales, nos dimos cuenta de la soledad no deseada, nos dimos cuenta de un sistema muy asistencialista en Canarias que se basaba casi en exclusiva en el sistema sociosanitario, nos dimos cuenta de los problemas de la vivienda juvenil, nos dimos cuenta de la problemática de los cuidados de 0 a 3 años y empezamos a trabajar, un pequeño equipo aquí de gente muy idealista, empezamos a trabajar en lo que a futuro sería el Canarias te cuida. Y en todo esto llegó la crisis del COVID, que lo revolucionó absolutamente todo, puso en el centro que íbamos bien encaminados, que efectivamente no podíamos dar respuesta simplemente con las estructuras sociosanitarias, las macroresidencias, que íbamos bien encaminados. La Unión Europea puso el dinero, entonces teníamos el proyecto muy avanzado y de repente teníamos la financiación europea para tener la capacidad de innovar, para decir, vamos a arriesgarnos. Efectivamente, la Unión Europea apuesta por un cambio, ya la Unión Europea no apuesta ni por carreteras, ni por rotondas, ni por aeropuertos sin aviones, apuesta por un cuidado de las personas y en ese marco hicimos nuestro proyecto. Hicimos un proyecto de 15 acciones, como dice la consejera, que da la casualidad que casaba perfectamente con las pretensiones, los indicadores y los objetivos de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Ministerio de Derechos Sociales nos ha felicitado porque nuestra propuesta es innovadora. Y además, fíjense, no son proyectos deslavazados, ahora voy a tener la oportunidad de presentarlo. Es un marco, es un plan, es una estructura a 3 años, porque los fondos europeos, ustedes saben que son 2021-2023, seguramente serán algunos de ellos hasta 2026, pero nuestra propuesta es, les va a gustar tanto este proyecto, les va a enamorar tanto este proyecto, la sociedad canaria y las administraciones se lo van a apropiar, que entre todos vamos a hacer que sea sostenible, que se mantenga en el tiempo. Y además vamos a usar también no solo los fondos europeos del Next Generation, sino también el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque este plan tenga continuidad. Lo que va a hacer la Unión Europea ahora mismo es un efecto palanca, es sentar las bases para que nosotras y nosotros, este Gobierno del Cambio, pueda innovar, probar, testar y si funciona, que seamos nosotros, desde la apropiación del proyecto, como instituciones quien lo desarrollemos. Qué bien.
Y quería mostrarnos algo, dijo. Ah, bueno, sí, si ¿Sí? quieren, ¿Sí? si me ponen la pantalla con los 15 proyectos, pues les hablo un poquito de ellos. Bueno, pues efectivamente, bueno, no está la pantalla, pero como no lo sabemos ya casi de memoria. El proyecto, como les contaba, tiene unos ejes. Los ejes son luchar contra una serie de problemáticas estructurales que hemos visto en Canarias. Como decía la consejera, la economía de Canarias, como todos sabemos, se basa mucho en el turismo y nos vimos durante el COVID que el parón del turismo implicaba un parón de la economía canaria. Sí. Y siempre se ha hablado de una diversificación de la economía. Se habla de economía verde, se habla de la economía azul y nosotros planteamos un nuevo tipo de economía. En algunas voces en Europa la llaman la economía blanca, que es la economía de los cuidados. Pues nosotros queremos sentar las bases de esa economía. Y no es un tema de lo vamos a dejar más adelante, no, lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner la base y los que vengan en un futuro tendrán unas herramientas sobre las que trabajar. Entonces, nosotros articulamos eso en torno a 15 proyectos. Y cada proyecto tiene el objetivo de dar respuesta a una de estas problemáticas. La viceconsejera y la consejera hablaban de la soledad no deseada. Es un problema enorme en nuestra sociedad. Estamos hablando de una población efectivamente envejecida. La población canaria había sido una población joven hasta el año 2010. En el año 2010 se da un cambio radical de tendencia y las administraciones públicas no estamos preparadas o no lo hemos estado, no ha habido un debate para dar respuesta a esta problemática. El Canarias Te Cuida tiene varias herramientas, varios ejes. Uno es efectivamente las viviendas intergeneracionales. Nosotros vamos a utilizar más de 12 millones de euros para poner en funcionamiento una serie de proyectos de viviendas intergeneracionales, quiere decir gente mayor, gente joven, gente más vulnerable, gente joven sin vivienda, que puedan convivir con espacios comunes, que unos se apoyen en los otros de una forma cooperativa y colectiva. Ese es un proyecto. Otro proyecto son las viviendas colaborativas en cesión de uso, que el nombre inglés es cohousing. Eso significa gente que no son grandes dependientes, gente que quiera convivir, puede ser gente mayor o gente mayor que conviva con gente joven, que han decidido poner su vida en común, cada uno en su piso, en su espacio, pero compartiendo espacios comunes, compartiendo el cuidado en común, compartiendo el ocio en común. Además, es una fórmula de evitar que estas personas pasen a las residencias, que estén residenciadas. Porque, como decía la consejera, y esto es un tema muy importante, cada euro que se invierte en economía de los cuidados se queda en el territorio. Además, fíjense que es una economía, por eso le da tanta importancia a los diferentes foros internacionales, es una economía que parece una broma lo que voy a decir, pero es una economía no contaminante, es una economía que no se puede deslocalizar, la economía que se crea en Canarias se va a quedar en Canarias y es una economía sostenible y además es universal. Porque el objetivo de este programa es que todas las personas que tienen derecho a los cuidados lo reciban. Por lo tanto, si lo hacemos como un derecho, necesitamos gente que trabaje para garantizar ese derecho. Y es que me voy por las ramas porque me encanta este proyecto. Entonces, volvemos a los proyectos en concreto. Hemos hablado del edificio intergeneracional, hemos hablado del cohousing, hemos hablado de viviendas compartidas. Son nuestras personas mayores, muchos de ellos, la mayoría son mujeres a partir de los 65 años, viven en soledad, pero disponen de casas y a veces tienen pocos recursos. La idea es, a través de una plataforma informática liderada, por supuesto, y controlada por las administraciones públicas, que la gente joven que necesita una vivienda pueda convivir con la gente mayor cuando esta gente mayor pone a disposición habitaciones, entonces conviven. ¿Qué se evita con eso? Se evita la soledad, le damos unos beneficios económicos a las personas mayores, hemos calculado en torno a 1.800 euros al año, que quieras que no es una ayuda a su pensión, pero sobre todo evitamos esa soledad, evitamos que nuestras personas mayores muchas veces vayan a los médicos porque se sienten solas y no tienen nada que hacer durante el día. Pues siguen cuidando, como cuidan de sus nietos, ahora cuidan de estos jóvenes. Ese es otro proyecto, pero tenemos más. Tenemos el proyecto un poco también para evitar que metamos, o sea, que la única solución a nuestros mayores sea la residencial. Como ha dicho la consejera, tenemos la teleasistencia. Una teleasistencia, pero no cualquiera, no la del botoncito rojo, sino una teleasistencia avanzada, basada en la domótica. Vamos a montar un sistema en 12.000 hogares, todo esto. Tengan en cuenta que son proyectos innovadores, no lo vamos a poder poner en toda Canarias, pero vamos a iniciar los pasos para ver si funciona. En 12.000 hogares, de 12.000 personas dependientes o con discapacidad, vamos a montar un sistema de domótica que digamos, lo monitorice, ¿no? O sea, que sepa si esa persona se ha levantado, si ha abierto la nevera, si se ha caído, y todo esto con una respuesta por parte de la Administración.
Hay otro tipo de necesidades también que hemos detectado. Por ejemplo, tenemos un problema con las personas que se quedan muchas veces en situaciones de vulnerabilidad sin hogar, por ejemplo, los desahucios. Vamos a crear una red regional por primera vez de pisos para estas situaciones de vulnerabilidad. También se llama con un palabra inglés que es Housing First, pero no solamente darles un recurso, sino darles un proyecto de integración para que estas personas que se han quedado en la calle puedan reincorporarse a la vida, facilitándoles formación, facilitándoles que puedan hacer un currículum, acompañándoles de forma que cuando salgan de este piso de la Administración puedan desarrollar su vida. Pues eso también es un proyecto del Canarias Te Cuida. Además, tenemos otra serie de proyectos, por ejemplo, una red de pisos para menores tutelados. Canarias tutela, como ustedes saben, a muchísimos, a más de 2.700 menores extranjeros y nacionales, pero a los 18 años se daba la circunstancia de que no podíamos seguir acompañándolos. Nosotros queremos, y nosotras, estos pisos de emancipación que permitan a estos jóvenes, que son nuestros jóvenes y han estado tutelados por la comunidad autónoma, darles un futuro. Eso también forma parte del Canarias Te Cuida. Como ven, es que intentamos tocar todos los ámbitos de la vida. Como dijo la viceconsejera, tenemos varias aplicaciones informáticas que pretenden acompañar a las personas, a las familias monomarentales y monoparentales para que no se sientan solas. Y además, y ya digamos como elemento transversal a esta política, tenemos la modernización de la Administración. Otro de los problemas de Canarias es la obsolescencia de nuestra relación con la ciudadanía. Hasta ahora, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ir con papeles de ventanilla en ventanilla. A través de los fondos europeos también queremos que todo este marco sea posible a través de la modernización de la Administración. Y ya por último, para que vean que esto es una apuesta no solo del Gobierno de Canarias, sino que pretendemos, y así lo hemos estado hablando, queremos un poco conseguir también la corresponsabilidad del resto de las administraciones. Lo hemos hablado con los compañeros y compañeras de Cabildo y Ayuntamientos. El proyecto de 72 millones de euros de plazas sociosanitarias ya se están construyendo con el segundo plan de infraestructura sociosanitaria, 5.000 plazas que ya cuando se construyan ya se han quedado escasas. Nosotras vamos a construir 1.000 más, pero no 1.000 residencias al uso, pequeñas residencias. Lo que queremos es que las personas se sientan en su hogar. Pequeñas residencias, como decía la viceconsejera, en su entorno. La gente que no quiera salir de su barrio, de su entorno, de su familia, que pueda tener esa pequeña residencia en el lugar en el que vive. Y eso vamos también a crear 1.000 plazas. Y lo que decía también antes del papel fundamental de los cabildos, ayuntamientos y del tercer sector, pretendemos, y desde aquí hago un llamamiento, a unirlos a este plan. Es verdad que este plan está empezando, es verdad que hasta ahora hemos estado con las fichas, con las aprobaciones, con el personal, pero a partir de ahora todo lo que hagamos será de la mano de todos ustedes. O sea que desde aquí les invitamos a participar. Esto nos lo tenemos que apropiar todos. Y nada, yo creo que ya como resumen, pues más o menos esto es todo. Muy bien, Gemma. Como ha dicho la viceconsejera, el plan empieza a caminar. Es de todos y de todas las personas que vivimos aquí en Canarias. Pueden tener más información, por supuesto, en la web de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Y una última para la consejera antes de terminar, porque claro, vemos que injusta es la sociedad poniendo clichés, poniendo etiquetas, y en el tema de los cuidados más. Hemos intentado desmontar algunos mitos y con este plan mucho más. Pero precisamente abundando en esto, ¿el envejecimiento de la población es una amenaza para nuestra economía, consejera? Creo que afortunadamente todo lo contrario. Es una oportunidad, aunque hay muchas voces que han intentado trasladarnos ese mensaje de que es una amenaza, de que la edad de jubilación se debe ampliar para mantener el sistema tal cual lo conocemos a día de hoy. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Incluso hablando de datos, rebatiendo con datos, se calcula que la economía de los cuidados en nuestro país, no solo los que se dedican a la etapa de nuestra vida cuando llegamos ya a ser personas mayores,
sino a lo largo de nuestra vida. La economía de los cuidados genera unos 6.000 millones de euros, que se dice pronto. 6.000 millones de euros solo en nuestro país. Pero ¿cuál es el gran problema de todo esto? Que de esos 6.000 millones de euros también se calcula que el 80% es en economía informal, o lo que todas conocemos como economía sumergida. Y ese es el gran reto que tenemos, no solo desde el gobierno, no solo desde las instituciones, sino también desde la sociedad, desde la comunidad cuidadora. Por eso es importantísimo tener una mirada estratégica de cara al futuro, trabajar no solo en el ámbito productivo, en el ámbito laboral, sino también en el ámbito legal, creando un marco legislativo que nos acompañe. Y yo creo que afortunadamente ese cambio de chip ya lo estamos viendo. No solo lo estamos viendo con el compromiso que tiene este Gobierno de Canarias en nuestra hoja de ruta que se plasmó en el Pacto de las Flores, sino es que además hemos tenido la suerte de estar acompañados por un gobierno del Estado sensibilizado y, como decía la viceconsejera Gemma Martínez, también por una Unión Europea que aborda una nueva crisis que nos trae esta crisis sanitaria de la COVID, que viene de la mano con una crisis social y una crisis económica, de una manera muy distinta a la que abordó la crisis financiera de 2008, pasando del austericidio a generar ese nuevo Plan Marshall o Green Deal, que también es conocido por este nombre a lo largo y ancho de todo el planeta. Y en ese sentido, pues es nuestra oportunidad invertir, generar empleo de calidad para una vida digna de las personas. Hablabas del paro juvenil. En Canarias es absolutamente abrumador y trágico la tasa de desempleo juvenil. A principios de año se fijaban un 60%. Afortunadamente se han ido mejorando los datos, ya estamos en torno a un 53% de paro juvenil, por lo tanto vamos mejorando, pero debemos ir mucho más allá. Es que no nos podemos dormir en los laureles o pensando que esto es pensando que en estas pequeñas victorias ya tenemos reconocido nuestro trabajo. No, hay que seguir profundizando porque es absolutamente demencial que una sociedad pueda tener más de un 53% de paro juvenil. Y aquí vamos a ayudar a generar ese empleo de calidad, mucho más allá de aquellos que dicen que nos tenemos que jubilar a los 70, a los 75. Dentro de poco pues iremos a trabajar con un pie en la tumba, pues, discúlpenme el chiste. Cuando tenemos esta gran tasa de desempleo juvenil. Y por eso, unas líneas de trabajo del Plan Canarias Te Cuida, que viene, como decía la viceconsejera Silvia Jaén, financiada por los fondos del Estado, el Plan Canarias Te Cuida, no solo se centra en ese cuidado, en esa conciliación familiar para cuidar a los papás y a las mamás que puedan dedicar parte de su vida a su carrera profesional, pero también a la familia. También dedicada a esos niños y niñas que se van a sentir cuidados y protegidos por su sociedad, sino que además pues a esas personas jóvenes que se genera empleo, porque va especialmente dirigido el plan de empleo en este año de más de 9 millones de euros, va dirigido especialmente a la creación de empleo para personas jóvenes, sino también en el futuro para otros sectores precarizados de la población, como son las mujeres mayores de 45 años. Nuestras abuelas, nuestras madres se han partido toda su vida el lomo cuidando de todos nosotros y luego llegan a su etapa mayor y nadie ha cuidado de ellas. Pues eso es lo que debemos evitar, darle las gracias a todas esas mujeres. Gemma hablaba de la economía blanca, que calificaba la Unión Europea como economía blanca. Yo quiero hablar de la economía violeta. Me gusta más la economía violeta, la economía feminista. Y en eso se basa el Canarias Te Cuida, en una economía feminista.
Muchas gracias, consejera, viceconsejera. Enhorabuena a todo el trabajo que han estado haciendo los equipos de la consejería, que me puedo imaginar las horas de trabajo y las noches sin dormir para llegar hasta aquí. Enhorabuena porque esto repercute en todos nosotros, los que vivimos en esta tierra. Porque todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino o un conocido que necesita ser cuidado. Este acto que hemos realizado aquí en el Teatro Guiniguada se hace para acercar el trabajo de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a toda la ciudadanía. Es un paso más, un esfuerzo por explicar, por ser transparentes en la gestión de los fondos y de los presupuestos, de los dineros de todos nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Ha sido un auténtico placer también estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a la consejería. Y si les apetece pueden disfrutar ahora de un café saliendo a la izquierda en Te lo dije Pérez, que está aquí a la vuelta de la esquina del teatro. Recuerden que tienen que llevar, es lo que toca, estamos en la fase 2, ese certificado COVID para poder acceder al local. Todos lo tenemos porque todos estamos vacunados, que es lo que hay que hacer. Feliz Navidad. Muchas gracias.